La, la siguiente exposición corresponde al módulo 3 y este módulo 3 corresponde a los fundamentos ontológicos de la ciencia. Muy bien. Vamos entonces a comenzar. Les voy a pasar las presentaciones para empezar pues a explicarlo. Muy bien. Ya hemos señalado que la ontología forma parte de la epistemología integrada. Generalmente aparecían separadas de las especialidades de la filosofía. Por un lado estaba la nociología y por otro estaba la ontología y por otro estaba la axiología. Sin embargo, hubo en los años 80 para acá un intento de integrar y de concebir la ciencia de manera global, integral, y aparece pues una epistemología que abarca pues esos temas en su núcleo, la ontología, la nociología y la axiología. También quiero decirles que hay muchos textos de metodología que y son bastante buenos, pero solamente se dedican a la metodología, carecen de una fundamentación nociológica y más todavía de una fundamentación ontológica. Y ahí es donde está, digamos, el esfuerzo que hemos querido hacer en la medida de integrar, pues, en la investigación estos tres componentes nucleares, pues, del conocimiento científico. La pregunta fundamental de este curso es cómo hacer una investigación científica, igual como hacer una tesis de grado, una tesis de maestría, una tesis doctoral. Todas aluden a la investigación científica. Bueno, ya hemos señalado que al tener un problema de la realidad, todo el proceso de investigación, como dice allí, que está en el medio de la imagen, es que por medio de un método, de lo que ya hablamos en el módulo anterior, ir generando una explicación o predicción del problema mediante una adecuada sustentación y fundamentación, hasta lograr la explicación del problema. Es decir, lo primero que uno tiene es saber plantear el problema, ya lo hemos hablado en el módulo 1, y seleccionar un método que esté fundamentado y que esté también soportado en la fundamentación epistemológica. E ir generando, yo diría, explicaciones sucesivas, porque en el mismo problema, en la misma forma de hacernos las interrogantes, en el fondo, ya yo tengo allí una explicación. Cuando uno dice, ¿qué relación existe entre este factor X y este factor Y? Ya en el fondo está sugiriendo una explicación. Claro, una explicación bajo la forma de interrogantes. Pero es que uno, una vez que tenga el problema, lo que viene es explicaciones sucesivas del problema, debidamente sustentadas, debidamente fundamentadas, hasta dar con la explicación final, o por lo menos la que de mayor peso tenga en tu lapso que has realizado la investigación. Muy bien. Aquí vamos a hablar de una clasificación de los principios ontológicos que abarca tanto la modernidad como la posmodernidad. Ya hemos señalado que la modernidad tiene una forma de ver la investigación científica y la posmodernidad también.
yo diría una posmodernidad positiva, porque como dije anteriormente, hay una posmodernidad un poco negativa, nihilista, final de mundo. No, hay un movimiento posmoderno que trata de ir en avance, mejorando lo que se viene haciendo. Bueno, aquí los principios ontológicos tienen una secuencia, los principios de la realidad, los principios del hombre, los principios de la organización. Luego están los principios de articulación de lo real, que lo vamos a ir explicando, que si causales, probabilísticos, sistémicos, etcétera, ¿no? Eso lo vamos a ir explicando, pues, pero este es más o menos la agenda de este módulo 3. Bueno, y tenemos la búsqueda de los principios que presiden la sociedad, al hombre, la organización, el cambio. Lo que quiero decir es que cuando tú estás en sociología, en educación, en administración, en antropología, en trabajo social, estás articulando en la explicación los principios ontológicos. Si el investigador no está formado en la epistemología, en la ontología, va a utilizar lo que él aprendió como verdadero en su formación universitaria o va a articular las explicaciones de una manera inconsciente, podríamos decir. Pero el desconocimiento de los fundamentos ontológicos te genera un caos explicativo. ¿Por qué? Porque tú puedes vincular sin relación de continuidad un principio con otro principio. Entonces es mejor tener claros los fundamentos, en este caso ontológico, para poder articular la investigación. Por eso es que yo señalo en el campo número 6 de la epistemología que contribuye a estudiar la realidad, a investigar la realidad. Y por eso que uno de los objetivos centrales de este curso es que el estudiante, el investigador, pueda armar con esta formación las estrategias epistemológicas que van a ser provisionales para iniciar la investigación. Y si en el camino, pues, la naturaleza del problema amerita ampliar, pues esa estrategia la vas haciendo, no hay ningún problema. Entonces, estos son lo que va a abarcar los principios ontológicos. ¿Cuál es la concepción de realidad que yo tengo? ¿Cuál es la concepción del hombre que yo tengo? Al momento de empezar incluso a hacer el planteamiento y formulación del problema. En el momento en que voy a construir el marco teórico. En el momento mismo en que vas a construir la metodología de la investigación. Y en el momento mismo en que estás haciendo el análisis de los resultados. Entonces, ¿cuáles son los principios que articulan la sociedad, el hombre, la organización? ¿Cómo estás viendo el estado de la realidad? Si es estable o cambiante, evoluciona o se transforma. Muy bien. Hay núcleos ontológicos que están vinculados, pues, a la investigación. El núcleo central es que la realidad está presidida por el orden. Este es un principio muy moderno, o o en la modernidad temprana. O el núcleo de la realidad es el desorden, el cambio, o el caos, o una combinación entre orden y desorden.
Entonces, cuando uno está haciendo el planteamiento del problema, si uno conscientemente parte del supuesto de que la realidad es ordenada, vas a ver el problema como una desviación de ese orden. Si lo vinculas como desorden, vas a concebir el problema en términos de que forma parte de la naturalidad de la realidad. Y igualmente con el caos. O partes del principio de que la realidad en determinado momento es orden y en otro caso es desorden. O en otro caso es organización y así sucesivamente. Entonces, eso es lo que yo digo, que cuando vas a mirar el problema, cuando vas a ir al lugar de acontecimiento, ¿qué herramientas epistemológicas, ontológicas vas a llevar para ver el problema? Igualmente pasa con el ejercicio del profesional universitario. Igualmente pasa al interior de una organización, igual, porque todo está presidido por los supuestos ontológicos y axiológicos. Así, por ejemplo, si tú tienes un salón de clases, en el caso de educación, y los alumnos en determinado momento plantean una indisciplina, depende cómo tú abordes la ontología, en este caso didáctica. Pues si consideran que la clase es un orden absoluto, entonces el algarabía, el desorden, el mal comportamiento de los estudiantes es un desvío que hay que inmediatamente parar, controlar. Pero si en cambio consideras que la realidad también es desordenada, vas a ver eso como natural y las soluciones van a ser a tenor de esa concepción. En todo caso, la combinación adecuada es orden y desorden, cómo se va moviendo la realidad. Bueno, aquí están las principales concepciones ontológicas de la ciencia y de la filosofía, porque esa discusión aparece primero en filosofía y se internaliza al interior de la ciencia. Tenemos la concepción mecanicista, la materialista, la organicista, la cibernética, la holística, la vitalista 1, la vitalista 2, la dialéctica, el sistema o la estructura o la suma de los individuos. Digamos, esto, vuelvo a insistir, estos principios se articulan. Si tú vas a estudiar una realidad, ¿cómo la vas a ver? Desde el punto de vista mecanicista, materialista, organicista. Muy bien. El primer principio moderno de la ciencia fue el mecanicismo. El mecanicismo sostiene que la realidad sea natural o social e inclusive el hombre poseen una estructura análoga a una máquina y que por lo tanto se puede explicar como una máquina. Ahí está esta imagen del reloj mecánico donde hay el reloj central y con medio de engranajes que están detrás del reloj se va moviendo y cuando marca las horas pues va rodando en este caso una imagen de una mujer y también está la imagen del hombre. Entonces, esa es la concepción mecánica. Autores como Descartes, Hobbes, Newton, Horvath y Lamitrier eran mecanicistas. Ellos se dejaron, digamos, arropar por la imagen del reloj mecánico.
que fue una invención medieval. Entonces eso hicieron una transferencia, digamos, epistemológica para estudiar la realidad. Inclusive este autor último que está allí, Lametrière, escribió un libro para explicar el hombre y lo explicaba como una máquina. Los órganos se engranaban, funcionaba como un robot, pues digamos. El hombre, yo llegué a tener ese libro y bueno, quedó allá en Maracaibo, ¿no? Muy bien. Luego aparece el materialismo, que se va a oponer al idealismo y que se va a oponer también al espiritualismo o a las concepciones medievales sobre la realidad. Entonces, ¿qué es el materialismo? El materialismo sostiene que la materia es el origen de la existencia y la conciencia del hombre es una consecuencia evolutiva de la materia, mientras que el idealismo es lo contrario. Son las ideas el origen de la existencia y todo lo que vemos externamente es una interpretación de la misma. Hay una vinculación entre materialismo y mecanicismo, hay una relación de continuidad. Ahora bien, hubo una variante en el siglo XIX que la consolidó el marxismo digamos duro, podemos decir así, que aparece en Rusia y a partir de los aportes de Marx y Engels establecen lo que llaman el materialismo histórico. Y desde el punto de vista de las categorías de la realidad, constituyen el materialismo dialéctico. Pero es más o menos lo mismo. El centro son las fuerzas, no el hombre. En este caso, son las clases sociales el centro de la realidad y una de ellas es hegemónica y asume el poder. O el postulado general de ellos de que el ser social determina la conciencia social. Y el materialismo dialéctico es que cómo se mueve la realidad. Ellos hablaron de las leyes de la dialéctica, que más o menos viene a ser una transposición del idealismo hegeliano al materialismo, pues, de estos autores que acabo de señalar. Entonces, postulados como la unidad y lucha de contrarios y todo lo que esa dialéctica representa como el salto de lo cualitativo a lo cuantitativo. Entonces, el materialismo se constituye como el paradigma epistémico ontológico de la modernidad y que va a ser asumido por las ciencias sociales, cuando a mediados del siglo XIX pues empiezan a constituirse como tales. Muy bien. Ahora, de esas concepciones se articula la concepción del hombre. Hay otras que vamos a seguir desarrollando, pero ya esto se articula la concepción del hombre, porque no es que hay una concepción de realidad aparte de una concepción del hombre, hay una continuidad de eso. Entonces hay una primera que predomina en la época medieval y que predomina en la antigua Grecia, que Dios fue el que crió el mundo, es decir, un principio extraterrenal. Por lo tanto, el hombre depende de su voluntad.
que fue, digamos, todo el eje de constitución de la Iglesia cristiana, católica, en la época medieval. Pero frente a eso, que lo que generó fue, digamos, la realidad medieval no fue color de rosas, se llenó de muchos problemas sociales y esta concepción pues llegó a su límite. No se extinguió, sino que llegó a su límite y por eso que empiezan a aparecer estas concepciones que anteriormente he explicado, el mecanicismo y el materialismo como una reacción a esto. Luego hay otra concepción de que el azar dio nacimiento al mundo. Por lo tanto, el hombre vive según el mismo azar. Uno es una brizna de paja en el viento, como lo dijo el gran novelista Rómulo Gallegos. No hay ningún orden, entonces yo voy de aquí para allá en una ruta muy cambiante, también como lo dijo en algún momento Bertrand Russell, un filósofo inglés, que tenía pues muchas proposiciones bastante interesantes. El hombre es hijo de su circunstancia. La realidad es dinámica y dialéctica. Entonces se va moviendo pues a tenor de esa circunstancia. En todo caso, se le da frente a las dos primeras posturas y aparece pues ese mecanicismo y ese materialismo. Luego aparece en la gráfica que señalé anteriormente el vitalismo, que es una concepción tanto de la realidad como del hombre. Entonces, la materia y la realidad en general las mueve una entidad, un espíritu. Esto es un resabio todavía del espiritualismo, pero luego se constituyó desde la biología y luego pasa a la filosofía y luego pasa a la ciencia una segunda forma de entender el vitalismo, donde la realidad esencial o radical, como lo dijo José Ortega y Gasset en la imagen, un filósofo español, es la vida misma. Por eso que se llama vitalismo. Y él le dio una solución ontológica nociológica a ese vitalismo cuando lo unió a la razón. Entonces formuló la tesis del racio-vitalismo, es decir, la razón vinculada a la vida. Entonces, igualmente, si vas a abordar una investigación, ¿cuál es el principio que vas a utilizar? Les comento que aquí está una base epistemológica de la investigación cualitativa. Cuando ellos estudian la intencionalidad del hombre, sus interrogaciones, su cotidianidad, su historia de vida, está detrás el principio del vitalismo. Lo más importante es la vida. De los componentes anteriores del materialismo y del mecanicismo, van haciendo una tendencia que se conoce con el nombre de determinismo. Es decir, nosotros estamos, los individuos estamos determinados de alguna forma. El comportamiento no es libre, está sometido a fuerzas, sean fuerzas mecánicas, fuerzas materiales o fuerzas sociales. Aquí lo vemos en la dinámica.
En la modernidad, la mayoría de las ciencias sociales aceptaron el determinismo, esa imposición de fuerzas externas sobre el hombre, el ser. Estamos sometidos a fuerzas que determinan el comportamiento del hombre, como cuáles: económicas, biológicas, genéticas, psicológicas, sociales, culturales, ambientales. En la mayoría de las ciencias sociales, al haber aceptado pues la epistemología de las ciencias naturales, en las primeras de cambio, en lo que yo llamo la modernidad inicial o temprana, aceptaron entonces el postulado de que todo está sometido a leyes. El orden, que es el núcleo de la realidad, establece leyes de la realidad. Entonces el hombre está sometido a esta cantidad de leyes. Inclusive en el campo de la psicología también se ve que los psicólogos de la modernidad aceptaron como irremediable la existencia de leyes mentales. Bueno, en sociología ni se diga, Augusto Comte, Spencer, el mismo positivismo, hablaron de leyes sociales. Ahora, no es que esto, digamos, no corresponda a la realidad. Es una lectura de la realidad. Y ustedes podrán ver que todos los científicos sociales, específicamente Emily Durkheim, fue el que, digamos, fundamentó el determinismo. Porque, bueno, el determinismo filosófico estaba lleno de muchas consideraciones subjetivas, pero él, cuando escribe este famoso libro de él, Las reglas del método sociológico, la primera regla es estudiar los hechos sociales como cosas. Ahí arranca el determinismo de él. Y demuestra cómo el individuo, ese individuo, porque asimila todo lo que le proporciona la sociedad por medio de sus educadores fundamentales, los padres y los maestros. Entonces, digamos, se buscaron cómo, la parte positiva de esto es cómo en determinado momento y circunstancia las fuerzas de la misma realidad están determinando pues el comportamiento y la evolución no solamente del individuo, sino de la misma sociedad. Bueno, y ahí están muchos autores, pues, como acabo de decir, Durkheim, Marx, Freud. En conclusión, la ciencia, por eso que dicen que es atea, porque no necesita para su explicación ni a Dios, ni al alma, ni a los ángeles para explicar la realidad. En paralelo al determinismo científico y filosófico, pues corre toda la cultura de lo espiritual, que, bueno, de alguna manera uno lo forman también en una visión religiosa de la vida. En el caso nuestro, pues, predomina el catolicismo. Ahora vamos a ver cómo es la concepción de cambio. Ya lo habíamos adelantado, que la realidad estudiada, al tener como centro el orden, el cambio es una desviación de la realidad y por lo tanto procede siempre la reforma. Cuando uno habla en el campo de las organizaciones o en el campo de las propias instituciones civiles,
y van a hablar de cómo evolucionan esas instituciones, aquellos que proponen la reforma es porque la realidad para ellos es estable y los problemas que tiene son desviaciones y que por lo tanto pues hay que explicar, hay que eliminar esas desviaciones y volver a la normalidad. Por eso que se llama reforma. Y el cambio como inherente a la realidad estudiada. Y allí los opositores a esta primera concepción, que serían los que ven la vida desde el punto de vista revolucionario, porque todo está sometido a cambios y a veces disruptivos de la realidad. Sin embargo, hay que tomar en cuenta siempre que la realidad no es una sola cosa, siempre hay en determinadas circunstancias históricas un momento de estabilidad y un momento de cambio. Entonces, cuando vas a estudiar el problema, contextualiza ese problema, en qué realidad está, en una realidad cambiante, en una realidad estable. No es igual, por ejemplo, estudiar el rendimiento estudiantil en una realidad estable, de una sociedad que más o menos va evolucionando positivamente, que en una realidad donde hay cambios bruscos en el contexto y por lo tanto las soluciones deben ser diferentes. Para esto es que sirven todos estos postulados, porque cuando estés observando la realidad para hacer el planteamiento y formulación del problema y luego todo lo que viene de investigación, mira cómo se está moviendo la realidad. Hay que ver, hay que contextualizar siempre el problema. Muy bien. Hay muchas entonces salidas al problema de la concepción del cambio, como desviación de la realidad, como ya hemos señalado, como proceso de desestructuración o de crisis, o como agente externo o como agente interno. Eso es lo que tenemos nosotros que ir despejando cuando estamos haciendo una investigación sobre un problema de la realidad. Ahora viene la concepción del hombre. Igualmente, ¿cuál es la concepción del hombre que el investigador va a asumir y cuál es la que está viendo en la propia realidad? ¿Cómo se está moviendo esa realidad con respecto a la concepción del hombre? Bueno, ¿cómo vas a denominarlo? Bajo la denominación genérica de que es una especie, cuando hablamos del hombre, de la sociedad moderna, es tal y cual, al ubicarlo como una especie. Y allí dentro de esa especie está el hombre y la mujer. Luego hay otra concepción que sostiene que lo mejor es diferenciar el hombre de la mujer. Son totalmente diferentes, complementarios, pero también son diferentes. Entonces, cuando estás enfocando un problema y vas a entrevistar, ¿a quién vas a entrevistar en un problema de investigación? ¿A los hombres o a las mujeres? ¿O a los dos? Porque la visión que tiene el hombre es distinta a la de la mujer. De ahí es donde salen los abordajes desde el punto de vista del género y fundamentalmente la derivación hacia lo que se denomina el feminismo. Y la postura, tercera postura, es mejor sustituir la palabra hombre por el de ser humano. Somos seres humanos. Entonces, cuando hablemos, ¿no? Porque el hombre de nuestra realidad se diga, no, el ser humano, porque está ubicándolo como un ser que tiene todas las cualidades de lo que distingue el humano de otras especies. Y una última consideración sobre el hombre es que si en este momento estamos viviendo todavía una etapa humanística
o transhumanística. Esta es una discusión bastante importante porque con los aportes de la ciencia y de la tecnología, y ahora con la inteligencia artificial, la constitución del robot y la pretensión de quitar, digamos, la muerte al hombre, entonces se empieza a utilizar la ingeniería genética desde el clonaje de células o del mismo ser humano. Entonces eso podemos ya estarlo transitando también. Y en síntesis, ¿cómo vamos a abordar al ser humano? El ser humano es biológico, es psicológico, tanto en lo racional, lo emotivo, lo sensitivo, lo intuitivo y lo imaginativo. Es un ser social, es un ser espiritual. Todas las sociedades demostradas científicamente poseen su concepción espiritual y no podemos obviar que en esta época de nuestra existencia, la que se llama era del capitalismo, también se ha fundamentado al ser como espiritual. También es un ser ecológico, o es una combinación, o es una integralidad de todas las anteriores. Por eso es que se concibe al ser humano como un ser biopsicosocial, espiritual y ecológico. Esto es importante incluso para todo tipo de organización. Por ejemplo, en el ámbito educativo, que es el campo que yo más domino, la mayoría de los planes curriculares o la opción pedagógica didáctico del maestro solo concibe al alumno como racional. Y todo el sistema de evaluación se basa en esa racionalidad. Cuando el alumno es un ser integral y sobre eso hay que educarlo. Entonces eso sería, digamos, la concepción ya integral del ser humano. Ahora vamos a empezar a ver algunos rasgos de los principales paradigmas de investigación. Porque según estos rasgos del paradigma, tú harás la investigación. Cómo hacer una investigación científica tiene que ver, en primer lugar, con los postulados ontológicos, nociológicos y axiológicos que has sustentado. Pero también a un nivel mayor podemos abordarlo desde el punto de vista paradigmático, es decir, los diferentes paradigmas que ha generado la modernidad. También podemos llamarlos teorías de la modernidad, sociales de la modernidad. Pero estamos utilizando aquí el paradigma como el conjunto de creencias, valores, comportamiento que asume una comunidad científica para leer y vivir en determinados momentos de su realidad. Aquí tenemos el paradigma epistemológico empirista que ha sido el predominante y todavía se sigue utilizando. Por ejemplo, la concepción de la realidad es que la realidad es un conjunto de fenómenos reducibles a datos y a variables. La mayoría de los tratados y libros de metodología de la investigación aluden a este paradigma. Incluso el capítulo 3 se levanta sobre este paradigma. Cuando te mandan a elaborar el cuadro de variables,
sino es que ha salido de la parte final del marco teórico. Unos dicen que debe salir del marco teórico y otro hacerlo en la misma, en el mismo capítulo 3 de la parte metodológica. Entonces, cuando estás observando la realidad, la observa en base a lo que estás observando, al fenómeno que estás observando. Y el fenómeno observado, tú lo registras y aparece el dato de investigación. El fenómeno se registra. Y ese dato de investigación, entonces, tienes que buscarle las variables, las subvariables, los indicadores, porque el objetivo final es finalmente medir el comportamiento de ese fenómeno. Y por lo tanto, la realidad es estática, equilibrada, el cambio es perturbación o desequilibrio, y para sujetarlo debemos hacer una reforma. Muy bien. Y la articulación entre fenómenos es de carácter causal. Entonces, cuando vas a, yo no voy a negar este paradigma, aunque sí en la parte final del módulo 4, yo voy a establecer algunos criterios para que ustedes seleccionen mejor el paradigma. Muy bien. Ahora tenemos que el paradigma epistemológico van a empezarse a utilizar en la investigación. Entonces, ¿cómo hacer una investigación? El primer paradigma es el empirista. Observar fenómenos, registrar fenómenos. Entonces, tenemos este primer paradigma. Y ahora vamos a hablar de cómo explicar ese problema, que es lo que yo llamo allí la articulación causal. Hay principios de la causalidad. Es una reacción a lo que hemos llamado del azar y es una forma de determinismo. La causalidad es una forma de determinismo. Entonces, tenemos en primer lugar el modelo unicausal. El modelo unicausal es que tienes el problema y consideras que hay una causa que lo genera. Esto fue evolucionando, el mismo paradigma empírico fue evolucionando y admitieron el modelo multicausal. Es decir, el problema puede tener más de una causa, como está en la segunda parte de esta ilustración. Y luego el modelo de encadenamiento causal. Y este es el que creo yo que es el que utiliza la mayoría de los científicos, aún siendo empiristas. Como le digo, ningún científico ha pensado de manera lineal. Entonces, puede ocurrir que tú tengas un problema y se te presente una causa inmediata. Tú la pones a prueba y sigues investigando y puede ocurrir que esa primera causa sea una consecuencia de otra causa. Por eso que se llama encadenamiento causal, hasta llegar a la causa principal del problema. En este caso, A explica B, D explica B y B explica C. Entonces, cuando vas a formular el planteamiento y formulación del problema, ¿qué articulación utilizando el paradigma empirista vas a utilizar? Cuando vayas a hacer la pregunta, puedes hacer las preguntas de manera unicausal, multicausal o de encadenamiento causal. ¿Será la falta
de pedagogía lo que está explicando el bajo rendimiento estudiantil, ese sería pues la primera unicausal. ¿Será acaso que la falta de pedagogía, unido a las condiciones socioeconómicas del alumno, podría estar explicando su bajo rendimiento estudiantil? Esas son las preguntas. Planteamiento, que es la caracterización de todo lo que estás observando del problema, y luego te va a pedir formulación del problema. Pero la formulación en el fondo es la búsqueda de una explicación. En este caso se formula de manera interrogativa. ¿No ves? Eso es la utilidad de los principios ontológicos, aún utilizando el paradigma empirista para hacer una investigación. Muy bien. Ahora les quiero dar algunas menciones. Por ejemplo, en el campo de la ciencia, pues el máximo, pues Isaac Newton, el creador de la ley de la gravitación universal, o el descubridor de la ley de gravitación universal, que dice: no debemos aceptar más causas para los eventos naturales que aquellas que son tanto verdaderas como suficientes para explicar su aparición. Por lo tanto, debemos asignar siempre que sea posible las mismas causas a los mismos efectos naturales. Este fundamentó toda su investigación en el campo de la física. Pero también el gran filósofo alemán Immanuel Kant lo hizo, porque correspondíamos en ese momento a la modernidad, pensábamos de la misma manera prácticamente. Esta ley de la naturaleza es una ley del entendimiento, en la que no está permitido bajo ningún pretexto apartarse o distraerse de ningún fenómeno, porque de otro modo se colocaría este fenómeno fuera de toda experiencia posible. Es decir, la ley de causalidad como ley fundamental de la naturaleza. Y así muchos filósofos y científicos, a medida que va pasando pues la época, o retomaban esa fundamentación o la ampliaban. Muy bien. Aquí hay un salto en la ontología de la ciencia, que aparece a mediados del siglo XIX, que es el principio probabilístico. El principio probabilístico, como ya lo señalé en el módulo anterior, fue porque toda la ciencia venía desenvolviéndose de manera muy determinística, centrado en la causalidad. Pero eso hizo crisis con las nuevas investigaciones científicas que se empezaron a hacer y por las aplicaciones que se iban a hacer. Y aparece toda la teoría de probabilidad como cálculo del error. Dado el estado cambiante que se tiene del fenómeno, y dado que el investigador también puede errar en la lectura de un fenómeno, entonces porque hay que aceptar el error en la investigación. Y toda la teoría estadística inferencial fue hacer una matematización para calcular el error en la investigación científica. Por ser la realidad azarosa, cambiante y dinámica, el investigador solo puede tener una aproximación de la realidad. Debe calcular el error para la formulación de un conocimiento científico. Ahora bien, ¿qué relación tiene o no con el principio de causalidad? Son totalmente contrarios.
Entonces, si vas a hacer un planteamiento del problema y asumes o el principio de causalidad o el principio de probabilidad. Bueno, el actor principal de esto fue Gauss, un genio matemático, pues, que fue el que inició pues, todos estos estudios de la probabilidad. Tenía 18 años cuando empezó a hacer todas estas consideraciones. Aquí está, causalidad versus probabilidad. Algunos autores la trabajan indistintamente. Comienzan planteando un problema o una hipótesis en términos causales y en la metodología del capítulo 3 colocan muestras probabilísticas en búsqueda de correlación. Allí hay naturalmente una contradicción. ¿Por qué? Porque si tú empiezas a investigar el problema desde el punto de vista causal, tienes que concluir en la causalidad, explicando finalmente o exponiendo finalmente tu teoría del problema en términos causales. No puedes presentarla en términos probabilísticos, pero como no se conoce la fundamentación ontológica, entonces se comete ese tipo de error. No es igual comprobarlo por la vía de la causalidad que por la vía de la probabilidad. Sin embargo, también hay algunos investigadores que han señalado que se puede trabajar con la probabilidad, pero que hay que hacer un esfuerzo adicional para llegar a la causalidad. Muy bien. Entonces, esto estamos completos. Cuando estás observando el problema, lo puedes ver en términos causal o en términos probabilísticos. Ahora, la causalidad, para medirla, ha tenido muchas dificultades, excepto el aporte que hizo Johann Stuart Mill de la lógica inductiva. Eso casi no se utilizó. Cuando los investigadores empiristas vieron ese avance de la teoría estadística, la asumieron inmediatamente. Pero entonces muchos se han venido confundiendo entre la utilización de un principio y otro principio. En síntesis, son dos principios ontológicos contrarios. Y eso hay que estar consciente. Yo puedo hacer una metodología inductiva causal, como señalé a los distintos métodos, ¿verdad?, de inducción que propone Johann Stuart Mill. Pero también puedo utilizar, bajo una concepción probabilística, todo lo relativo a la fundamentación desde el punto de vista estadístico. Ok. Vivimos esto de la causalidad. Dicen que desde el origen de la ciencia y hace agua, desde 1850, aparece la probabilidad, aparecen nuevas matemáticas y por eso es que con la reformulación de las nuevas matemáticas, sobre todo el cálculo de probabilidades o la estadística inferencial, Albert Einstein logra formular la teoría de la relatividad. No lo hubiera formulado como la formuló Newton, porque Newton utilizó la teoría de la causalidad. Entonces, a mediados de la década del 40, aparece el principio sistémico.
Ya en paralelo al principio de causalidad aparecía el principio holístico, pero yo lo estoy dejando para más adelante para que ustedes vean cómo hubo una ruptura epistemológica con el planteamiento sistémico, cuyo expositor fue Carl von Benthalauf, un austríaco de formación biológica. Miren, ¿cómo investigo yo un problema? ¿Cómo hacer una investigación científica? Entonces ya tenemos el principio de causalidad, el principio de probabilidad y ahora viene el principio sistémico que a partir de los 40 se consolida en el 50 y aparece el método sistémico. Entonces, cuando yo voy a investigar un problema, no es un fenómeno, sino que es un problema de un sistema. El problema del bajo rendimiento estudiantil es un problema del sistema educativo. Imagínense ustedes la amplitud que empieza a tener al aplicar el principio sistémico. Entonces, hay un triple movimiento al utilizar el, el método sistémico. En primer lugar, determinar ese sistema problema. Primero, tienes que centrar. Luego tienes que ver cómo, ahí está el movimiento, ¿no? Influye el contexto en ese problema, ya vienes estudiando el problema y luego cómo ese problema impacta en el contexto. Ese es el triple movimiento del método sistémico. Entonces, es muy distinto abordarlo desde el punto de vista fenoménico causal o fenoménico probabilístico. Fíjense, ustedes ya empiezan a ver cambios en la vía epistemológica, ontológica. La concepción de la realidad es que es una totalidad, es un sistema con sus propias características y propiedades no reducibles a sus partes. Tanto el holismo como la teoría de sistemas consideran que la realidad es una realidad emergente, diferente a los individuos. No es la suma de los individuos, es una realidad nueva que lo vio bien tanto los sistémicos como los holísticos. Y la totalidad se articula en sus interacciones de sincronicidad y simultaneidad. Los estudios sistémicos generalmente son ahistóricos, porque consideran que estudiar esa dinámica en un determinado momento es suficiente para explicar el problema. Ahora vamos a ver el principio histórico. Miren ese cuadro, cómo se va moviendo, lo vuelvo a repetir. Cuando tú partas de un problema, ¿verdad? Ese problema tiene una aparición histórica, tiene un origen, tiene un desarrollo, tiene un desenvolvimiento. Entonces vamos a la pregunta, ¿cómo hacer una investigación científica? Desde el punto de vista ontológico, puedes abordarlo desde el punto de vista sistémico. Ver el problema, pero desde el punto de vista histórico. Ver el problema desde el punto de vista histórico. Este problema del bajo rendimiento estudiantil o este problema de la baja productividad en las empresas o este problema de la desestructuración de la familia o este problema del conflicto de Estado tiene su origen, su punto de partida en la evolución histórica de ese problema. Ese es el principio histórico. Siendo Arnold Toynbee, Spengler, los que han fundamentado pues este principio histórico.
señala así: nuestra generación está viviendo una de esas épocas de tensión y ansiedad. ¿Qué nos espera? ¿Qué haremos desde que el porvenir está oculto para nosotros hasta el momento en que se hace presente? Tenemos que mirar el pasado para que él nos ilumine. Nuestra experiencia del pasado nos proporciona la única luz que puede iluminar nuestro futuro. Esa es la fundamentación máxima, pues, que se puede hacer del principio histórico. Bueno, uno tiene que asumirlo. Miren todas las preguntas que tú te vas haciendo desde el punto de vista ontológico para hacer la formulación del problema, hacer el marco teórico, incluso hacer el marco metodológico, incluso cómo vas a hacer el análisis de resultados y cómo vas a presentar tus conclusiones y recomendaciones. Luego, bueno, aparece el principio holístico. Eso aparece en simultaneidad con la causalidad. ¿Por qué? Porque ante el individualismo ontológico y metodológico del empirismo, los demás paradigmas asumen uno de estos principios, el holístico. Es decir, se estudia la realidad en su totalidad. Esta totalidad puede ser fundamentada orgánicamente porque se hace una transferencia de cómo funciona un organismo vegetal o animal y se considera que puede ser también utilizado para explicar la realidad social. Puede ser una fundamentación orgánica, una fundamentación sistémica autónoma, desde las mismas estructuras, relaciones y funciones propias de la realidad. Es decir, hacia esa autonomía conceptual que siempre ha tratado de establecer las ciencias sociales. Cuando en un movimiento de la posmodernidad ha sido la teoría de la complejidad junto a la teoría cualitativa, porque bueno, el planteamiento de la complejidad es cualitativo, es el principio holográfico, holístico holográfico, que es interesante porque cuando se inventa el holograma, y es que la parte está contenida en el todo y el todo está contenido en la parte. Cuando se ve un holograma, tú puedes tomar una parte de ese holograma y al ampliar ves toda la totalidad. Entonces, una especie de una evolución más profunda de lo que es el holismo simplemente. Aluda al estudio de la realidad en términos de totalidad, unidad dinámica y complejidad. Se vincula a la investigación posmoderna, uno, a la orientación cualitativa, donde ya sabemos que el hombre es central para estudiarlo en su cotidianidad, en su ser humano como tal, en su significado, en su ecología, todos los aportes de lo que es el interaccionismo simbólico, la etnometodología, toda la parte o una parte muy importante de la antropología o de las estructuras complejas, porque en la posmodernidad hay ese doble movimiento. Muy bien. Ahora sobre las organizaciones. Igualmente ocurre lo mismo. Cuando tú vas a hacer un estudio de una organización, estás en el campo de la economía, estás en el campo de la gerencia, estás en el campo de la contabilidad o en las aplicaciones de las ciencias sociales como sociología organizacional, psicología organizacional. Tienes hasta 8 formas de abordar esa realidad. Y si vas a estudiar un problema,
Tú tendrías que ver cómo, qué principios vas a articular para comprender esa organización. Ya vimos el de la máquina, ya vimos el de los organismos vivos, vimos que se agregan otras como las organizaciones como un cerebro, porque hay como una computadora que procesa permanentemente información como cultura bajo el, digamos, el aporte de la antropología, porque toda organización, su cultura está constituida por creencias, valores, actitudes, o como un sistema político que se maneja poder. Internamente hay fuerzas, bien sea capitalistas, si es una organización moderna, si son los sindicatos. Es decir, la organización formal está relacionada con todas las organizaciones informales que haya dentro de una organización. Las burocráticas, también llamadas prisiones psíquicas, porque no, el hombre digamos, una pieza solamente de lo que es esa organización, por cierto, muy bien expuesta por Charles Chaplin en su película Inmortal, ya la considera inmortal, Los tiempos modernos. Los invito a recuperar esa película para que vean cómo está muy bien planteada esa concepción burocrática, mecánica de lo que es el ser. Aquella otra concepción, la séptima, es la parte donde tú consideras la organización en relación a su entorno. Todo lo que es la planificación estratégica situacional está vista desde ese punto de vista. La organización no es algo aislado, siempre está en contexto y que por lo tanto debes saber leer para adaptarte permanentemente a la realidad, porque si no te adaptas, desaparece como tal. Y socialmente como instrumento de dominación, bueno, una posición radical de la sociología que dice que las organizaciones pues son para el dominio del ser. Pero bueno, cualquiera sea, tú vas a tener que agarrar una de esas y fundamental, o combinadas. Bueno, aquí tenemos un recorrido. ¿Cómo vas a estudiar la realidad? Ya esto es una síntesis, vamos a armar esta síntesis de todo lo expuesto. Aquí tienes un problema, en este caso la ilustración es un problema de salud. Tú puedes abordarla desde el punto de vista fenoménico causal o fenoménico probabilístico, como un sistema mecánico, un sistema orgánico funcional, un sistema estructural fundacional o en el plano histórico. Fíjense todo el rango de investigación que se te abre sabiendo lo que es la ontología de la ciencia. Toda una concepción compleja de la realidad. Cuando se habla de complejidad, hay dos formas de abordar la complejidad. Desde este punto de vista, de considerar los planos de la realidad o desde el punto de vista de la trama que se arma al aparecer un problema. Las tramas simultáneas, paralelas, coincidentes, opuestas. Bueno, todos los tipos de tramas que puede haber en un problema en un determinado momento. Miren aquí otra imagen, lo mismo, una imagen concéntrica, tú vas abordando, puedes hasta tener una visión más amplia de lo que estás investigando. Fenoménico, causal, sistémico, cualquier tipo de sistema estructural, hasta la visión histórica. Entonces, esta es la parte, digamos, que también se puede presentar, cómo poder estudiar la realidad. Hay un aporte fundamental en un autor, un sociólogo norteamericano, que se llamó Ray Mills, que escribió este gran libro, La imaginación sociológica, que él mismo dice, no es la imaginación sociológica, es la imaginación de la ciencia social.
cómo debe hacerse una investigación científica, se planteó él en ese libro. Cuando podemos vincular la historia de vida del ser con la sociedad y con la historia. A esta forma de abordar la realidad él la denominó la imaginación sociológica. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí para continuar.